Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, les envío un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero compartirles una pequeña reflexión sobre un párrafo muy interesante que he leído en las Escrituras. El versículo se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son 4 cosas que yo quisiera resaltar aquí: timidez, poder, amor y dominio. ¿Por qué quisiera resaltar esto? Porque en estos días, cuando uno ve noticias, obtiene mucha información cruzada sobre lo que es esta pandemia que nos está afectando a todos. Mucha gente nos llenamos de terror. Y digo nos llenamos porque para mí fue una preocupación real el coronavirus. Aquí nosotros no solamente pensábamos que podíamos hacer algo al respecto, sino con el coronavirus pensábamos al principio que a nosotros no nos iba a tocar. Pensábamos que este mal le podía dar a tal o cual persona. Muchas personas de tercera edad, ancianos, personas con males crónicos, si bien fueron atendidos, otras quedaron solas. Muchos han muerto por esto. Y el terror y el miedo se incrementó porque ahora nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada. Este coronavirus solamente sabe multiplicarse. Y las consecuencias a las que nos ha llegado esto es a un encierro, a una incertidumbre, a no saber dónde estamos parados muchas veces porque nuestra realidad ha cambiado, como lo decía en una reflexión anterior. No sabemos qué esperar. Podemos tener ciertas ideas, seguramente, pero nuestra realidad cambió. Cosas buenas surgieron, claro, personas que no tenían cierta preparación en computadores, ahora pueden usar computadores y trabajar desde casa. Algunas empresas que invertían miles de dólares en mantenimiento de infraestructura, ahora se ahorran mucho de eso porque las personas trabajan desde casa. Hay nuevas carreras, oficios y servicios que se están dando que antes no se daban o que se daban muy poco. En definitiva, el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. En Chile, el país se preparó para los terremotos. Es un país reconocido porque sus estándares de construcción son de tal calidad que pueden resistir mucho. Sin embargo, esta pandemia no la podemos controlar. Y me llama poderosamente la atención este versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, porque estas 4 cosas a nosotros se nos aplica muy bien hoy. Timidez, algunos le llamarían temor, miedo, incertidumbres. Es como un temor a decir o hacer, inclusive a pensar algo que podría traer algo malo, que no podría traernos algo positivo. Por ejemplo, hable mal de mí si yo me equivoco, o si yo pienso de tal o cual forma, tal vez me va a llevar a un desastre. Somos tímidos de una u otra forma, aunque algunos tengan mucha más personalidad o puedan vencer un poquito la timidez, pero siempre tenemos algo en nosotros. El poder, como menciona el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, es algo que Dios dice en ese versículo nos ha dado, poder. Pero hoy que vemos, como la realidad cambió, nuestros patrones de conducta se han modificado y nosotros no hemos muchas veces sabido entender que esta nueva situación o realidad que estamos viviendo no nos hace perder ese poder. Sentimos poder cuando demandamos algo. Sentimos que tenemos poder cuando abusamos de otros más débiles. Sentimos que tenemos poder porque somos padres y tenemos poder sobre nuestros hijos, pensamos algunos. Creemos tener poder porque, como soy joven, no me pueden hacer nada y tengo toda la vida por delante.
Luego entonces todas estas tergiversaciones de lo que es el poder, esta confusión de lo que es el poder, nos lleva a tener conductas que nosotros muchas veces no deseamos, pero que surgen, porque el poder nos da seguridad. Así es, cuando nosotros tenemos seguridad, pisamos firme, avanzamos seguros, tranquilos. Entonces, tenemos que imponer ese poder. Pero resulta que este poder no sale de nosotros como si fuera una capacidad especial. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios nos ha dado espíritu de poder, no de timidez, no de miedo. Cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos de esposos que ejercen poder sobre sus esposas y sus hijos, golpeando la mesa, gritando, forzando o inclusive maltratando. Y muchas veces es porque estos padres o estos esposos han cambiado su manera de ver la vida. Ya no saben cómo verla. No sabemos cómo nos vamos a enfrentar a ciertas situaciones. Y el estar viviendo juntos tanto tiempo, sin poder salir muchas veces, nos deja peor. ¿Por qué nos deja peor? Porque estábamos acostumbrados a otro tipo de vida. Pero aquí Pablo, el apóstol, en este primer capítulo de su carta a Timoteo, le empieza expresando cosas muy interesantes y muy sensibles, con un corazón muy tierno. Él empieza escribiéndole en el versículo 2 a mi querido hijo Timoteo. Timoteo no era hijo de Pablo. Sin embargo, Pablo sabía que muchas de las cosas que hacía Timoteo las hacía por la enseñanza que el apóstol Pablo le había dado. Así entonces el apóstol Pablo se considera como un padre para Timoteo. Luego también vemos que demuestra un amor porque no le llama hijos a todos, sino a muy pocos, y en este caso a Timoteo. Le tiene un amor entrañable y le desea una bendición muy hermosa cuando le dice que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Hay todo un contexto de por qué Él le da esta bendición a Timoteo. Timoteo ya estaba ejerciendo un ministerio probablemente en Éfeso. Se entiende por contextos y documentos que Timoteo era pastor en Éfeso. Sin embargo, el apóstol Pablo está en una situación, en una de sus cárceles, y le está escribiendo a Timoteo con una sensibilidad increíble, porque Pablo no sabe si va a salir de esta situación difícil en la que está viviendo. Pablo está encerrado y le está escribiendo a una persona que está fuera de sus prisiones. Pablo podría estar diciendo: oh, pobre de mí, Timoteo, mira cómo sufro, mira cómo estoy en depresión, la estoy pasando mal porque tengo un preso aquí de compañero que se queja todo el día, que no ayuda en nada, y esto y lo otro, etcétera, etcétera, y el gobierno no me cuida, y el gobierno no se preocupa por mí, y el presidente o la presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo entiende, por lo que Dios ha puesto en su corazón, que preocuparse de otra persona le ayuda a pasar el tiempo de desgracia. Así es, lo hemos conversado en otras circunstancias y en otras ocasiones. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra problemática, es como si entráramos en un pozo oscuro. En ese pozo empezamos a bajar, y al ver más oscuridad, seguimos bajando, y seguimos bajando, y seguimos bajando, y no nos damos cuenta hasta el momento en que llegamos al agua y el agua nos llega al cuello. Luego el Señor aquí le ha mostrado a Pablo que él debe preocuparse por los otros. Pablo está impedido de moverse libremente e ir a visitar a Timoteo. Pablo está impedido de salir a trabajar. Pablo está impedido de muchas cosas, pero Pablo se preocupa por Timoteo y lo trata con amor. Él dice el versículo 3, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas,
Timoteo, anhelo verte para llenarme de alegría. Esto es maravilloso porque Pablo está hablando, está diciendo, está abriendo su corazón en esta carta a otra persona, y en vez de abrirle su corazón para mostrarle cuánto dolor siente por su padecimiento y por sus circunstancias que lo tienen encerrado, el apóstol Pablo ora por Timoteo y le da gracias a Dios por él. A Timoteo le estaba yendo más o menos, tenía problemas como todo ministro, pero Pablo estaba peor, mucho peor. Timoteo, dice el versículo 4, es recordado por Pablo las lágrimas de Timoteo. No sabemos qué le habrá escrito Timoteo o qué información le habrá llegado a Pablo de Timoteo, pero evidentemente Timoteo también estaba sufriendo allá en el lugar donde él estaba, al punto de llorar. Pablo le dice: anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Pablo le está diciendo a Timoteo, es esta fe sincera, ferviente que tú demuestras. Pablo no podría hablar de la fe de Timoteo si no la hubiera visto en acción. Era evidente, por eso le dice, traigo a la memoria tu fe sincera, es decir, quiero recordarte esta fe que tú tienes, que siempre has tenido y que te fue enseñada por tu abuela Loida y tu madre Eunice. Las animó a ellas primero y espero que ahora te anime a ti. El apóstol Pablo está hablándole de esta fe en Jesucristo, de esta vida que se lleva en los caminos del Señor. Timoteo, al parecer, estaba deprimido también, siendo pastor. Aunque usted no lo crea, los ministros también se deprimen, también se sienten solos, también a veces se aíslan, porque piensan que nadie más se preocupa por ellos, pero ellos a veces se preocupan más de lo que deberían de otros. Muchos ministros han dejado su ministerio por estas lágrimas que lloró Timoteo. Nuestros padres, nuestras madres, también han pasado depresiones, también han llorado. Y ahora es el momento en que Pablo trae esto al presente. Habla de la familia, habla de la familia de Timoteo, de sus parientes. Esa fe que te enseñaron es la que a ella les animó. Esta misma fe debe animarte a ti también. Y a ti que me escuchas también. Hay muchas cosas que nos van a animar. Oye, qué bueno sería que de repente el gobierno decidiera darnos un bono a todas las familias de 1 billón de pesos. No sé, mensual. Oh, qué genial sería. Pero eso no va a pasar. Ten fe en que vas a poder construir tu casa. Ten fe en que pasando esto te vas a salir adelante y vas a salir de la depresión, porque puede ser que salgamos adelante, pero la depresión continúa. ¿Por qué? Porque este tiempo que estamos viviendo va a dejar secuelas. La pregunta que yo hago es si estas secuelas, estas consecuencias que va a dejar en este corazón tuyo y mío, van a ser consecuencias buenas o malas. Es muy difícil animarse, hermanos. Es muy difícil salir del pozo en el que caemos a veces. Pero el apóstol Pablo estaba en una situación peor que la nuestra. Y aún así, animaba a Timoteo recordándole su fe en Jesucristo. Por eso le dice en el versículo 6, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. Como le decía, no de poder para abusar o para imponernos sobre otros, para tener todo controlado y poder estar tranquilo. No, porque si usted impone poder sobre los demás, probablemente usted va a tener ese sentir de seguridad porque usted maneja las cosas.
Pero los que están siendo dominados por usted no van a sentir paz ni tranquilidad, porque no saben cuándo usted puede cambiar de humor. No saben si usted se puede enojar si le dan un pan muy tostado o sin tostar. No saben si usted se va a enojar si llega a la casa y encuentra un papel en el suelo. No saben si usted se va a enojar si cuando querías ver un programa en YouTube, tu padre o tu madre te dijeron, necesito el computador. Ese poder no es el que está diciéndole o explicándole Pablo a Timoteo. Le está diciendo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio. Pero no de dominio sobre los demás, ni sobre las circunstancias, que ni el mismo apóstol Pablo podía dominar en ese momento, sino de dominio propio. Cuando nosotros tenemos dominio propio, podemos dominar el miedo, la timidez. Cuando nosotros tenemos dominio propio, podemos ejercer el poder de Dios en nuestras vidas y animarnos con la fe en Jesucristo. Cuando nosotros tenemos dominio propio, podemos experimentar y dar el amor que Cristo estuvo dispuesto a dar por nosotros en la misma cruz, muriendo por nuestros pecados. Al apóstol Pablo lo había abandonado gente que se había avergonzado de él. Había personas que eran seguidores de Pablo, compañeros de milicia del apóstol Pablo, pero que se habían alejado de él para que no los confundieran con él. Claro, Pablo ya había sido preso. Pablo, para algunas personas, no era una persona muy bendecida por Dios porque estaba padeciendo pobreza, estaba padeciendo persecución, hablaban mal de él y probablemente Pablo daba razones para que hablaran mal de él, porque también Pablo deseaba obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, digámoslo así entre comillas, este mal testimonio de Pablo para la gente que no tenía el Espíritu de Dios, pero que decían ser seguidores de él, hacía que las personas se avergonzaran de él y se alejaran. No lo apoyaban. Pablo se lo dijo en algún momento a otros creyentes y en algún momento lo discutiremos también. El versículo 8 le dice, así que, hablándole a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar los sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Jesucristo antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Más adelante dice, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído o en quién he tenido fe, hablando de Cristo. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Jesucristo, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste o que yo te enseñé. Con el Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Hermanos, hermanas, amigos, el apóstol Pablo es enfático. El apóstol Pablo no llama la atención sobre él mismo y sus sufrimientos. Él llama la atención y anima a Timoteo a que sea fuerte, a que tenga dominio propio, que no se preocupe por dominar a los demás, sino que se preocupe por dominarse a sí mismo y ejerza ese poder de Dios con el cual va a poder controlar la timidez,
demostrar amor. Ese amor que mostró Jesucristo. Cuando nosotros vemos esto, reflexionamos un poco y nos examinamos y decimos, ¿cuánto me falta para vivir por fe y no por vista? Una vez más el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos y no por vista. ¿Por qué no por vista? Por lo que vemos, por lo que sentimos. Porque caminamos en realidad en confianza, sin saber lo que el futuro nos presentará. No tenemos dominio sobre las cosas, ni sobre el virus, ni sobre la enfermedad que podamos padecer nosotros u otros. Podemos cuidarnos, sí, pero finalmente el Dios de la vida es el que controla todas las cosas. La fe y el miedo son parecidos en que estamos creyendo en algo que aún no ha pasado o que no hemos visto. Pero la fe, querido hermano y hermana que me escuchas, produce resultados positivos, mientras que el miedo produce resultados negativos. Cuando nos llenamos de miedo, estamos creyendo que lo peor va a pasar, mientras que cuando caminamos por fe, creemos que, como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Tanto la fe, entonces, como el miedo nos requiere creer en algo que no ha pasado todavía. Pero usted dirá, es que estamos viviendo esta pandemia, estamos preocupados, no sabemos cómo nos vamos a mantener el día de mañana. Pedro también es un buen ejemplo para esto, el apóstol Pedro. Él tuvo la fe en el Señor para salir del barco y para caminar encima del agua. Una locura total, ¿a quién se le ocurriría hacer eso? Solamente a alguien que tiene fe. Una fe en aquel que no perece, en aquel que está por encima de todas las cosas y que controla sobre todas las cosas, inclusive la naturaleza. Pero tan pronto como Pedro quitó la vista del Señor, comenzó a dudar y entonces comenzó a hundirse. Si el Señor y solamente el Señor es quien nos puede dar el poder vivir o morir, por fe y sin miedo podemos decir y entender y vivir lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es a través del dominio propio, ejercitando la fe que tenemos en Cristo Jesús y lo que sabemos de Él, que uno puede dominar el miedo, el temor, la angustia. Comenzar dando pequeños pasos de fe para luego que nuestra fe se vaya incrementando, vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, vaya madurando. Vamos también a ir dando pasos más grandes. Y aunque el próximo paso sea muy difícil, uno va a sentir menos miedo, porque la presencia del Señor también se hará mucho más evidente. La obediencia al Señor a través de un dominio propio dado por su Espíritu Santo demuestra mi amor a Él. Él ha quitado nuestro castigo para que aún en la peor circunstancia, aún en la muerte, el lugar donde voy es mejor que cualquier sitio en que yo pudiera vivir aquí en la tierra. Es mejor que cualquier circunstancia que yo pudiera estar pasando en este momento. Conocer íntimamente el perfecto amor de Dios conlleva que o necesita que nuestra fe vaya creciendo y fortaleciendo. Me llena de valor para caminar con Él hacia esa eternidad maravillosa. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera
el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Querido hermano y hermana que me escuchas, ¿cuál será entonces tu forma de caminar? ¿Cuál será tu forma de vivir en esta pandemia o en estas circunstancias? ¿En fe creyendo las promesas del Señor o con temor dudando lo que Él puede hacer? La reflexión y la decisión es nuestra. No debemos olvidar. Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, tenemos que entender en el tiempo que estamos viviendo, con estas noticias que estamos viendo, las personas somos influenciables, muy influenciables. Aunque usted diga yo soy así y nadie me mueve de aquí porque yo soy así nada más, créame que probablemente usted también ha sido influenciado o influenciada para llegar a esas conclusiones. Pero la pregunta es, si entendemos lo que hemos reflexionado hasta aquí, ¿cómo tú que me escuchas estás influenciando en otros? ¿Estás influenciando para bien o estás influenciando para mal? Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que decidimos hacer, pero al mismo tiempo no podemos, no debemos y no queremos ser piedras de tropiezo para otros. Mis acciones, producidas por mi fe, pueden ser usadas como una bendición para otros, y este es el tiempo y la oportunidad que Dios nos está dando para ser una bendición para nuestras familias, para nuestras esposas, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros abuelos. Cuando mis acciones demuestran a Cristo, esto puede ayudar a las personas que no lo conocen a conocerlo, y al que le conoce a conocer más de Él. Este día entonces tienes tú la oportunidad de animarte, así como Pablo le decía a Timoteo: anímate con esa fe que recibiste, que te fue enseñada. Tenemos la oportunidad de derramar en el ambiente en el que estamos un olor fragante de Cristo y no el olor desagradable de la muerte. La incertidumbre siempre va a estar, porque nosotros no somos soberanos, solo Dios. Pero el aroma de la vida debe producirse a través de nuestras acciones, y nuestras acciones deben producirse por la fe, la confianza o el miedo, la fe en Cristo o la fe en mí mismo. ¿Cuál es la que vas a ejercer tú? Pues Dios no te ha dado un espíritu de timidez o de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, hoy y siempre, junto a sus familias. Hasta la próxima.